Barba Negra se convirtió en una figura legendaria por cómo murió. Antes de su final, estaba fabricando enemigos a una velocidad absurda, cientos por semana. Cuando vencía a un capitán, lo decapitaba y colgaba su cabeza en el bauprés de su barco. Pero ese terror lo hizo tan famoso que ya nada fue igual, y su aspecto amplificaba aún más ese terror. Los mercantes huían, los marinos lo evitaban y las autoridades empezaron a verlo como un problema que tenía que desaparecer. Una historia documentada por el pirata Sted Bonnet relata que una noche Edward disparó por debajo de la mesa a uno de sus hombres, simplemente para mantener el respeto de los demás. Pero lo que nadie imaginaba era que su muerte sería aún más brutal que sus propios crímenes. Un día cualquiera de noviembre en 1718 lo estaban esperando. Teach estaba anclado frente a la isla de Ocracoke, en Carolina del Norte. El gobernador de Virginia envió al teniente Robert Maynard con 2 veleros rápidos, sin cañones pesados pero repletos de marineros y fusileros. Esto sería más que suficiente para atrapar a cualquier pirata en aquella época, pero lo que no sabían era que Edward era mucho más resistente que los demás. Teach los vio aproximarse y preparó a su tripulación para el combate. Disparó con sus cañones y los primeros disparos mataron a varios de los hombres de Maynard. Entonces Maynard ordenó a su tripulación esconderse bajo cubierta, fingiendo la derrota. Teach mordió el anzuelo y abordó el barco. Cuando Edward y sus hombres subieron al barco enemigo, los marineros ocultos de Maynard salieron de inmediato. Estalló un feroz combate cuerpo a cuerpo sobre la cubierta ensangrentada. Edward y Maynard se enfrentaron directamente. Se dispararon a quemarropa. Barba Negra fue alcanzado, pero siguió luchando. Esto no fue lo que acabó con él. Barba Negra desenvainó su alfanje y golpeó a Maynard, rompiendo su espada. Estaba a punto de darle el golpe final cuando uno de los hombres de Maynard lo cortó por la garganta desde atrás. Aún así, Barba Negra siguió peleando. Fue rodeado por marineros que le dispararon y lo apuñalaron con espadas. Recibió aproximadamente 5 balazos y 20 heridas de espada antes de finalmente caer. Barba Negra murió sobre la cubierta. Maynard le cortó la cabeza y la colgó del bauprés de su barco como trofeo. El cuerpo sin cabeza de Teach fue arrojado al mar en la misma ensenada de Ocracoke, y la cabeza fue llevada a Virginia y empalada en el puerto como advertencia. John Rackham era conocido por algo que escandalizaba incluso entre piratas. Tenía 2 mujeres en su tripulación, Anne Bonny y Mary Red, que luchaban con la misma intensidad que cualquier hombre. Rackham fue también creador de una de las banderas piratas más icónicas, una calavera con 2 espadas cruzadas debajo, que hoy se confunde con la Jolly Roger, pero que era su propio diseño. Todo comenzó con su captura en octubre de 1720, cuando un navío jamaicano acorraló su embarcación en la costa. La mayoría de su tripulación, incluido él, estaba ebria bajo cubierta. Solo Anne y Mary ofrecieron resistencia real al abordaje. Tras su captura, todos fueron trasladados a Jamaica para ser juzgados. El juicio fue rápido, pero lo peor vino después de su muerte. Antes de su ejecución, Anne Bonny supuestamente lo visitó en su celda y le dijo con desprecio: si hubieras peleado como un hombre, no te estarías muriendo como un perro. El día de la ejecución, Rackham fue llevado al cadalso de Port Royal. Una multitud se reunió para ver morir al colorido pirata. Le colocaron la soga, se abrió la trampilla y Jack murió colgado. Su destino no terminó ahí. Las autoridades jamaiquinas querían que su muerte sirviera como advertencia duradera. Su cuerpo fue bajado de la horca y encerrado dentro de una jaula de hierro, diseñada para sostener el cadáver en posición vertical y evitar su entierro. La jaula fue trasladada a una pequeña isla a la entrada del puerto de Port Royal. Allí se levantó un alto poste y se colgó la jaula con el cuerpo de Rackham. El sol tropical cocinó sus restos, las aves marinas picoteaban la carne a través de los barrotes y la lluvia y el viento fueron descomponiéndolo poco a poco. La isla pasó a conocerse como Cayo de Rackham. Durante años sus huesos permanecieron visibles, colgados y balanceándose con la brisa del Caribe, un recordatorio brutal para todo aquel que pensara dedicarse a la piratería en aguas jamaicanas. William Capitán Kidd murió 2 veces. El 23 de mayo de 1701, William Kidd, de 56 años, se encontraba en el muelle de ejecuciones de Wapping en Londres preparándose para morir. Pero todo se torció. Kidd había sido un respetado corsario y capitán antes de ser acusado de piratería y asesinato. Su juicio fue todo un espectáculo y fue condenado pese a que insistía en que había sido traicionado por sus patrocinadores. El muelle de ejecuciones era el lugar tradicional en Londres para colgar a los piratas.
situado sobre el río Támesis y cronometrado para coincidir con la marea baja. La noche anterior a su ejecución, alguien le hizo llegar una gran cantidad de ron. Cuando los guardias lo sacaron de la celda por la mañana, Kidd estaba completamente borracho. Apenas podía mantenerse en pie al subir los escalones del cadalso. El verdugo colocó la soga al cuello de Kidd y lo posicionó sobre la trampilla. Una gran multitud se había reunido para presenciar la muerte del infame capitán. El verdugo tiró de la palanca. La trampilla se abrió, Kidd cayó, pero ocurrió algo extraordinario. La cuerda se rompió. Kidd cayó al lodo vivo. Algunos gritaron que era una señal de Dios y que debía ser perdonado. Otros vieron un milagro, pero las autoridades no tenían intención de concederle clemencia. Los guardias arrastraron de nuevo al aturdido y ebrio Kidd hasta lo alto del cadalso. Le colocaron una nueva cuerda al cuello. Esta vez, la trampilla se abrió y la cuerda aguantó. William Kidd murió ahorcado en el muelle de ejecuciones. Pero su historia no terminó ahí. Su cuerpo fue cubierto con alquitrán para preservarlo y encerrado en una jaula de hierro, un gibbet. El cadáver enjaulado fue colgado en un poste en Tilbury Point junto al Támesis. Allí permaneció durante 3 años, expuesto al sol, la lluvia y las aves carroñeras, visible para todos los barcos que entraban o salían de Londres. Su cabeza fue montada en una pica por separado y sus pertenencias fueron mostradas públicamente. El mensaje era claro: quien se atreviera a convertirse en pirata terminaría colgado, encadenado y descompuesto ante los ojos del mundo. Benjamin Hornigold. A comienzos del siglo XVIII, Benjamin Hornigold era uno de los piratas más activos del Caribe. Se había hecho temido por sus ataques rápidos y su conocimiento de las rutas comerciales entre las Bahamas y las colonias británicas. A diferencia de otros piratas, Hornigold tenía un código peculiar: no atacaba barcos británicos. Decía que aún era leal a la corona, aunque vivía del saqueo. Esto lo puso en conflicto con su tripulación, que veía esa regla como una limitación absurda. Uno de sus oficiales terminó rebelándose y lo destituyó. Ese oficial era nada menos que Edward Teach, el futuro Barba Negra. Hornigold desapareció de la piratería poco después, en 1718, cuando el rey Jorge ofreció un perdón a los piratas que se rindieran. Hornigold aceptó, pero aquí viene lo curioso. En lugar de retirarse tranquilamente, fue contratado por el propio gobernador de las Bahamas para cazar piratas, entre ellos sus antiguos compañeros. Durante 2 años se dedicó a rastrear, capturar y entregar a la horca a aquellos con los que había navegado. Su final no fue en la horca, ni en combate, ni en una jaula. En 1719, su barco naufragó frente a la costa de Cuba durante una tormenta. No hay pruebas concluyentes de si murió en el naufragio o sobrevivió y se perdió en el anonimato. El destino de Anne Bonny es uno de los más enigmáticos de toda la historia pirata. Tras ser capturada en octubre de 1720 junto a Mary Read y el resto de la tripulación de Jack Rackham, Anne fue juzgada en Jamaica por piratería. Durante el juicio se declaró culpable y la sentencia fue clara: morir en la horca. Pero tenía una estrategia. Pero al igual que Mary, Anne anunció que estaba embarazada. Según las leyes inglesas, eso suspendía su ejecución hasta después del parto. Fue encarcelada en Spanish Town mientras se verificaba su estado. Durante el juicio, Anne Bonny fue descrita por los testigos como una luchadora feroz. Peleaba encubierta con sable y pistola, y lo hacía con una furia que intimidaba incluso a los hombres. Uno de los marineros dijo que ni los grilletes ni la falda la hacían menos peligrosa. Esto no se sabe a ciencia cierta, pero lo que sí es cierto es que su figura se convirtió en leyenda. Anne Bonny se transformó en el símbolo de la mujer pirata libre, que desafiaba las normas de género y vivía bajo sus propias reglas. Sin embargo, a diferencia de Mary Read, no existen registros oficiales de que Anne Bonny haya sido ejecutada. No hay fecha, ni documento, ni testigo de su muerte. Simplemente desapareció de los registros históricos. Esto ha dado lugar a múltiples teorías. Algunos creen que fue liberada gracias a su padre, un comerciante influyente en Carolina del Sur. Otros dicen que escapó de la prisión con ayuda de simpatizantes. También existe la posibilidad de que muriera en la cárcel y su muerte no se registrara.
Nathaniel Rowe era apodado Red Gale por la bandera escarlata que izaba antes de atacar. Era uno de los piratas más temidos del Atlántico Sur. A diferencia de otros piratas, no usaba la típica calavera con tibias cruzadas. Su bandera mostraba un galeón envuelto en llamas sobre un fondo rojo, una advertencia clara de que no habría piedad. Según relatos de marineros de la época, se dio a conocer a principios del siglo XVIII, y durante 5 años, Rowe asoló las rutas entre África y América del Sur, capturando barcos negreros, mercantes portugueses y cualquier embarcación que tuviera oro, pólvora o ron. Su fama creció especialmente entre los esclavos liberados, ya que permitía que algunos se unieran a su tripulación a cambio de libertad y armas. Pero su crueldad también era bien conocida. Cuando un capitán enemigo se negaba a rendirse, Rowe lo amarraba al mascarón de proa, vivo, durante días, expuesto al sol, la sal y la humillación. Algo curioso era que Rowe jamás pisaba tierra firme. Tenía una superstición: creía que si tocaba tierra, moriría en menos de una semana. Durante más de 1800 días seguidos, nunca abandonó su barco. Su final llegó de forma inesperada. A mediados de 1719, tras saquear un galeón español frente a las costas de Brasil, parte de su tripulación se amotinó. Llevaban meses sin descanso, sin pago y sin raciones suficientes. Acusaban a Rowe de esconder oro en compartimentos secretos, lejos de todos. Una noche, mientras dormía en su camarote, fue emboscado, golpeado y arrojado por la borda. Pero su tripulación no sabía lo que acechaba bajo las aguas. Minutos después de que el cuerpo de Rowe tocara el agua, una gigantesca sombra emergió. Un cachalote, posiblemente atraído por la sangre de los combates recientes, surgió desde las profundidades y lo devoró de un solo golpe, frente a los ojos de sus propios hombres. Stede Bonnet era diferente a cualquier otro pirata de su tiempo. Nacido en una familia rica, en una plantación de Barbados, lo dejó todo para convertirse en pirata, ganándose el apodo de El Pirata Caballero. Su breve carrera como pirata fue, en gran parte, un fracaso. Fue capturado después de intentar negociar un perdón que nunca llegó. El 10 de diciembre de 1718, Stede Bonnet, de 30 años, se encontraba en Charlestown, Carolina del Sur, a punto de ser ejecutado. La mañana de su ejecución, Bonnet se vistió con sus mejores ropas, como si asistieras a un evento social en lugar de a su propia muerte. Llevaba prendas elegantes, dignas de su origen aristocrático. Incluso sostenía un pequeño ramo de flores, aunque las flores ya estaban marchitas tras su tiempo en prisión. Una unidad de la milicia fue reunida para escoltarlo hasta el cadalso. A medida que avanzaba la procesión, los tambores marcaban un paso lento y solemne. Bonnet caminó por las calles de Charlestown en dirección a la horca, que se encontraba cerca del puerto. Cientos de colonos se reunieron para presenciar la ejecución. Cuando subió los escalones del cadalso, empezó a perder la compostura. Le temblaban las piernas y estuvo a punto de desmayarse. Los guardias tuvieron que sostenerlo, mientras el verdugo ajustaba la soga. Bonnet fue colocado sobre un carro bajo la viga de la horca. La soga fue tensada. Entonces el verdugo azotó al caballo. El carro se movió, Bonnet cayó y la soga se tensó de golpe. El pirata caballero murió colgado, con sus ropas finas y su ramo marchito como testigos de su trágico final. Pero las autoridades de Charlestown no querían que Bonnet se convirtiera en un mártir o una figura legendaria. Así que tras cortarlo de la horca, su cuerpo fue llevado a las marismas, más allá de la línea de marea alta. Allí fue arrojado en el lodo salado, donde las mareas lo cubrirían y borrarían lentamente su existencia. El lugar exacto fue mantenido en secreto. No querían que su tumba se convirtiera en santuario, ni que su historia inspirara a futuros piratas. Bartholomew Black Bart Roberts fue el pirata más exitoso de todos, pero murió en menos de un minuto, sin siquiera dar una orden. El 10 de febrero de 1722, frente a la costa de África Occidental, el Royal Fortune navegaba con parte de su tripulación aún ebria por una fiesta la noche anterior. A bordo estaba Bartholomew Roberts, conocido como Black Bart, con 40 años y más de 400 barcos capturados en su historial. No era un pirata común, vestía telas finas, cadenas de oro, tomaba té en lugar de ron y prohibía el juego, las peleas y el acoso a mujeres. Su barco seguía un código rígido, incluso con horarios para dormir, pero esa mañana todo eso dejó de importar. En el horizonte apareció el HMS Swallow,
Montagu, un buque de guerra británico. Roberts decidió no huir. Mientras su tripulación aún se recuperaba de la resaca, el Royal Fortune se acercó a combatir. Fue un error fatal. El Swallow disparó una ráfaga de metralla, bolas de hierro diseñadas para matar hombres, no hundir barcos. Una de ellas le atravesó la garganta y Roberts murió al instante. Cayó sobre la cubierta, aún con su chaqueta carmesí y su cadena de oro al cuello. Su tripulación entró en pánico. Sabían que si su cuerpo caía en manos británicas, lo exhibirían como trofeo. Pero Roberts había sido claro, no quería terminar colgado. Rápidamente, sus hombres envolvieron el cuerpo con cadenas y lo arrojaron al mar. Minutos después, sin líder, el Royal Fortune fue aplastado. La mayoría de los piratas fueron capturados y ejecutados, pero el cuerpo de Black Bart nunca fue recuperado. Murió en segundos y se hundió en minutos, y por no haber podido colgarlo, su leyenda creció más que la del resto. Charles Vane había sido uno de los piratas más violentos y obstinados de su tiempo. A diferencia de otros que aceptaban perdones reales para salvar el pellejo, él se negó en repetidas ocasiones. Atacaba sin piedad a otros piratas, mercantes y pescadores. Pero su caída comenzó de forma insospechada. Su propia tripulación se rebeló. Después de que Vane se negara a atacar un barco de guerra francés por considerarlo demasiado peligroso, su tripulación, liderada por Jack Rackham, lo destituyó como capitán y lo abandonó en una pequeña isla. Meses después, naufragó durante un huracán. Sobrevivió solo en una isla desierta durante semanas, hasta que fue rescatado por un barco, cuyo capitán lo reconoció. Vane fue llevado a Jamaica, donde fue encarcelado y juzgado por piratería. El resultado del juicio era inevitable. Durante todo el proceso, Vane no mostró remordimiento ni ofreció defensa alguna. Iba a morir como había vivido, con desafío. La mañana de su ejecución, los guardias lo sacaron de su celda y lo escoltaron al cadalso en Port Royal. Una multitud se reunió para ver morir al temido pirata. Vane caminó hasta la horca con la misma arrogancia que mostraba en el mar. Los testigos de la época escribieron que no pronunció súplica alguna y que tenía una mirada de desafío hasta el final. Charles fue ahorcado, pero las autoridades querían asegurarse de que su infamia perdurara. Bajaron su cuerpo, lo cubrieron con alquitrán para preservarlo, lo envolvieron en cadenas y lo colgaron de un poste en un lugar público. Durante semanas, su cadáver se balanceó frente a la costa, visible para colonos, marineros y futuros piratas. Finalmente el cuerpo se redujo a huesos, pero incluso entonces sus restos permanecieron expuestos. Mary Read había vivido una vida extraordinaria. Desde joven se disfrazó de hombre para alistarse como soldado y más tarde se convirtió en una de las pocas mujeres piratas reconocidas de la historia. Formó parte de la tripulación de Jack Rackham y luchó codo a codo con Anne Bonny, otra legendaria pirata. Durante el abordaje que llevó a la captura de Rackham en 1720, muchos de los hombres estaban ebrios y ofrecieron poca resistencia, pero Mary y Anne lucharon con ferocidad, enfrentándose a los marineros que subían a bordo. Según testigos, pelearon con más coraje que la mayoría de los hombres. Durante el juicio, cuando se reveló que Mary Read era mujer, algunos miembros del tribunal pensaron que era imposible que una mujer hubiera combatido como ella, pero sus compañeros testificaron que ella luchaba como un demonio. Al igual que Anne Bonny, Mary también declaró estar embarazada. Según la ley inglesa, las mujeres embarazadas no podían ser ejecutadas hasta después del parto, para proteger al niño. Esto les dio tiempo, y en el caso de Anne, quizá algo más. Fue encarcelada, pero las condiciones en la prisión eran brutales. Suciedad, comida en mal estado y sin atención médica. En abril de 1721, Mary Read desarrolló una fiebre alta. Algunos creen que fue una complicación del embarazo, otros lo achacan simplemente a la insalubridad de la celda, fiebre de prisión. A diferencia de muchos piratas colgados o encerrados en jaulas, Mary murió tras las rejas con 22 años, víctima de enfermedad y olvido. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.